Por favor, la conexión informática. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos alguna cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. El día de ayer se remitieron a vuestros correos electrónicos los siguientes documentos elaborados por la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, puestos a disposición por el jefe de esa unidad, señor Rodrigo Ruiz, en relación con el estado de avance en la ejecución de la partida 18 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se trata del informe de seguimiento de compromisos de información establecido en la Ley de Presupuestos al mes de julio del presente año y también el informe de ejecución presupuestaria de la partida y cada uno de sus programas asociados, también al mes de julio, que da cuenta de la última información publicada por DIPRES. Eso es, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces podemos empezar con la tabla. Le doy la bienvenida al ministro Carlos Montes, ex senador. Bienvenido a su casa y a esta subcomisión que presidió tantas veces también. Así que, claro, por eso digo. Así que le doy la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. La verdad que fueron como 20 o 25 años, no me acuerdo bien, que presidí esta subcomisión. Y Insulza logró entrar ahora que, bueno, siempre había querido. Bueno, yo quiero saludar a los diputados, saludar a todos los presentes. Para nosotros es una primera experiencia como equipo. Queremos hacer una presentación de equipo y es por eso que la presentación de los presupuestos generales lo va a hacer la subsecretaria Tatiana Rojas. La presentación de la parte global del presupuesto la va a hacer Vania Navarro, que es la jefa de la Dirección de Finanzas. La presentación de la parte de vivienda específicamente la va a hacer Carlos Araya, que es el jefe de la División de Política Habitacional, y la parte urbana la va a hacer Vicente Burgos, que es el jefe de la División de Desarrollo Urbano. También está la señora Claudia Ernst, que es la jefa de toda la parte interior de la División Interna. Y vamos a hacer lo más breve, hemos acordado nosotros que sea lo más breve para después tener el mayor tiempo posible para conversar. Eso es, presidente. Muchas gracias por esta posibilidad. Muchas gracias. Entonces entiendo que doña Vania empieza con la presentación. Adelante, sí, gracias. Muy buenos días, presidente, senadores, diputados, ministro y los equipos del MIMBU. La verdad es que yo lo que voy a hacer es una presentación de nuestro contexto estratégico como ministerio, principalmente nuestros objetivos estratégicos ministeriales. Y estos, si podemos ver la primera diapositiva, por favor. La segunda debe ser esta. Y estos los hemos enmarcado en 3 líneas que tienen que ver principalmente con vivienda, con ciudad y, por supuesto, con lo que se refiere a planificación de las ciudades. En principio, para todos es sabido que estamos hoy día ante una situación de déficit habitacional muy importante que nos impacta a nivel país. Estamos hablando de sobre 600.000 familias hoy día conformando el déficit, sobre 600.000 hogares en déficit. Y, por lo tanto, para nosotros esto representa un tremendo desafío y esto además se traduce no solamente en un déficit cuantitativo, sino que también cualitativo. Es decir, tenemos que centrarnos también en poder abordar aquellas situaciones que hoy día posicionan en las viviendas en las que habitan los chilenos y chilenas que podrían estar en situación de deterioro. Para esto estamos trabajando a través de la diversificación de las formas de acceso y producción de las viviendas y la idea es poder ahora solamente enmarcar y después mencionar algunos elementos vinculados principalmente con el plan de emergencia habitacional que también va a ir marcando todo lo que es nuestra ejecución y presupuesto. En segundo lugar, lo que se refiere a la promoción del derecho a la ciudad. Y en este caso nosotros estamos trabajando en el desarrollo de iniciativas de inversión y iniciativas normativas que promueven el enfoque principalmente intersectorial, incorporando perspectiva de género permanentemente e inclusión en nuestros proyectos de ciudad y barrios.
y esto con un enfoque pensado en poder eliminar todas aquellas diferencias que se presentan en el acceso a las oportunidades, ingresos y consumo que las familias podrían enfrentar al momento de incorporarse a los nuevos proyectos habitacionales. Lo que queremos es generar las mejores condiciones para la igualdad de acceso a bienes públicos. ¿Qué fue eso? ¿Seguimos? Con justicia social y atendiendo a las necesidades diferenciadas de cada uno de los individuos. Puede haber sido el rechazo también, el rechazo. Y finalmente lo que tiene que ver con, muy central para nosotros, la recuperación del rol del Estado en la política urbana habitacional, y aquí tiene que ver con que muchas de las decisiones de inversión en vivienda e infraestructura urbana normalmente se pueden llevar a cabo al margen de la planificación urbana, por lo que esto generaría importantes problemas como segregación, congestión y deterioro ambiental, y lo que nosotros como Ministerio tendemos a morigerar tiene que ver con avanzar hacia una buena planificación de las ciudades. Hoy día, principalmente en lo que se refiere a la recuperación del rol del Estado en la planificación, nos hemos centrado principalmente en hacernos de suelo público para poder ir también definiendo dónde vamos a ir haciendo crecer las ciudades. Algunas de las estrategias principales que solo voy a mencionar porque van a ir siendo desarrolladas y atendidas en el resto de la presentación tienen que ver con la implementación de este plan de emergencia habitacional que todos ustedes ya conocen, que hemos presentado en distintas instancias, que se le entregó al Presidente de la República. Este plan de emergencia habitacional es nuestra hoja de ruta en este periodo y por supuesto va a impactar en todos nuestros procesos de inversión y es parte de nuestra definición también estratégica. La diversificación que ya mencionaba en las soluciones de acceso y producción de vivienda. Estamos muy centrados también en hacer una política habitacional que fomente la formación, el diálogo y la participación. Para ello hemos generado, construido e instalado un centro de formación, diálogo y participación en el Ministerio. Estamos avanzando en soluciones para las familias que viven en campamentos. Para eso también ya hemos tenido algunas presentaciones relevando cuál es la estrategia que estamos asumiendo, estamos remirando las cifras, actualizando las cifras para poder definir las mejores estrategias de atención. Estamos mejorando viviendas, barrios y entornos comunitarios bajo la línea que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver fundamentalmente centrados en procesos de equidad territorial. Estamos implementando también la ley de copropiedad inmobiliaria, para lo que instalamos una Secretaría Ejecutiva de Condominios en el Ministerio, dependiente directamente del gabinete del ministro. Estamos impulsando la planificación territorial integrada, que ya mencionaba en ese tercer eje. El desarrollo de obras para generar acceso a ciudades integradas es parte de este desafío. Estamos desarrollando fuertemente esta política de gestión de suelo que ya les mencionaba. Estamos impulsando la colaboración multisectorial y la descentralización, participando activamente en todo el proceso de descentralización que se está liderando desde el Gobierno central. Y estamos fortaleciendo la orgánica institucional, trabajo colaborativo y talento humano. Por lo tanto, también estamos centrados en trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con el recurso humano, con nuestros equipos, con permearlos también de estas definiciones estratégicas y poder tenerlos también en el centro, porque sabemos que es lo fundamental para poder llevar a cabo todos los desafíos que nos imponemos. Y finalmente estamos desarrollando o fortaleciendo y centrándonos también en tecnologías de la información. Estamos ante un desafío también importante a nivel de Estado que tiene que ver con incorporarnos procesualmente a todo lo que es la digitalización del Estado. Entonces también estamos centrados en aquello. Esas son todas las líneas estratégicas fundamentales que hoy día conforman nuestra promesa, como ahí dice, y sobre las cuales vamos a ir revisando detalladamente lo que significa la revisión del presupuesto y nuestra ejecución sectorial, y para eso yo le doy el paso a Vania. Presidente, perdón, pero se me olvidó presentar, ahí está la señora Verónica Serrano, que es la encargada de asentamientos precarios, campamentos dentro del Ministerio. Muy bien. Está con COVID, por eso no está acá. Muy bien, sí. Está bien, sí. La hemos visto ya en la pantalla, sí. Buenos días entonces a todos y todas, senador, diputados. Vamos a dar entonces inicio a lo que es la ejecución presupuestaria del mes de julio. Queremos comenzar presentando lo que es el presupuesto vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2022, donde toda la presentación va a estar basada en millones de pesos.
el presupuesto vigente operacional actual al mes de julio es de 2.944.000, y eso implica un 8,6% superior a lo que es la ley de presupuesto. ¿Okay? Cuando vemos una... A ver, vamos a... Ahí. Espero que esto no nos acomode. Cuando vemos en la comparación de los últimos 5 años, efectivamente vemos un crecimiento sostenido del presupuesto vigente. Si uno compara la misma fecha, el año anterior, el presupuesto vigente del Ministerio creció un 8,9%. ¿Ya? Vamos a ver los detalles a continuación. Ahí sí. Esta lámina presenta el comportamiento que tenía durante el año en curso el presupuesto del Ministerio. Cuando vemos el gasto operacional, efectivamente el Ministerio comienza el año con una ley de presupuesto de 2.710.000. Luego se hace la distribución de los recursos FED, asociados a 240.000 millones, lo cual genera un incremento en el presupuesto operacional del Ministerio. Luego, lo correspondiente a las leyes sociales, asociado a 984 millones. Y luego una rebaja menor de 7.700 millones del Fondo Extraordinario de Transitorio, lo que nos genera finalmente un presupuesto vigente al mes de julio de 2.944.226. Este gráfico presenta el comportamiento que ha tenido durante los años el presupuesto vigente del Ministerio, donde el año 2022 vemos que hay un incremento inicial que revisamos recién. Durante el año, la mayor variación, aquí la podemos ver en el año 2020, donde se generan incrementos inicialmente asociados al subtítulo 33 y luego movimientos asociados a los recursos destinados a la pandemia. Luego, durante el mes de agosto, se incrementan los recursos del Ministerio asociados principalmente a lo que es el programa habitacional. Pues bien, cuando vemos la ejecución presupuestaria el mes de julio, nos encontramos con un 46% de ejecución presupuestaria correspondiente a un gasto de 1.354.000. Este gráfico presenta el comportamiento que ha tenido el gasto durante los últimos 5 años, donde vemos un gasto levemente mayor y superior a los otros años a la misma fecha, al mes de julio. Considerando el presupuesto vigente que recién conversamos y el gasto al mes de julio, vemos un 46% de ejecución a esta fecha. En esta lámina quisimos incorporar el comportamiento mensual que hemos tenido durante el año. Efectivamente vemos un comportamiento, una tendencia al alza de la ejecución mes a mes, y quisimos incorporar el gasto proyectado, aquí voy a decir provisorio, el mes de agosto. ¿Por qué? Porque corresponde a la solicitud de aporte fiscal efectivamente realizado por cada uno de los servicios del Ministerio de Vivienda, y con ese porcentaje estaríamos llegando al mes de agosto a un 54,6%. ¿Ya? Va distinto porque efectivamente todavía es un dato provisorio. Continuando con la ejecución al mes de julio, en este gráfico damos cuenta de la distribución de los principales subtítulos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El principal subtítulo es el subtítulo 33 de transferencias asociadas principalmente al Plan de Emergencia Habitacional y a todos los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asociados sea al déficit cuantitativo y cualitativo. En la siguiente lámina tenemos el detalle de cada uno de los subtítulos que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Prefiero avanzar en esa lámina a la lámina siguiente, donde se puede ver de una manera mucho más clara el comportamiento y las proporciones de los subtítulos asociados al Ministerio. Como les decía antes, el subtítulo 33 es donde se concentra la mayor cantidad de recursos del Ministerio, transferencias de capital asociados a los subsidios habitacionales principalmente. Y es la línea más grande y la que presenta también uno de los mayores porcentajes de ejecución, con un 50% al mes de julio. Luego tenemos los asociados a préstamos, que es parte de los subtítulos asociados también al Plan de Emergencia Habitacional y subsidios habitacionales. Finalmente el subtítulo 31 con 28,6%, que vamos a ver el detalle más adelante. El gasto corriente, que se asocia principalmente a los subtítulos 21 y 22, presentan un 57,5% y 44,7% respectivamente. Este es el comportamiento que tenemos al mes de julio de los distintos servicios del Ministerio de Urbanismo.
donde tenemos el promedio del 46% del sector. Ahí podemos ver las regiones que presentan un mayor porcentaje y menor porcentaje de ejecución a la fecha. Las escalas de... Parece, sí. Sí, diputado. Gracias, presidente. A ver, dentro de esto está las iniciativas de inversión, que me imagino que es la operación misma, digamos, de la construcción o algo, digamos. Y ahí lleva una ejecución de un 28,6%. ¿Por qué tan bajo? ¿Por qué tan baja, digamos, 6 meses ya en esa ejecución? Ya, como decía antes, diputado, efectivamente el corazón del Ministerio se concentra en el subtítulo 33, que presenta el 50% de ejecución. Hay otra línea de inversión que es iniciativas de inversión, que es el 28,6%, donde se concentra principalmente los proyectos de obras urbanas. Efectivamente, considerando distintos factores, vamos a ver detalles más adelante, efectivamente, pero hay distintos factores de atrasos en las contrataciones, principalmente de algunos proyectos o proyectos paralizados, que vamos a ver más adelante. Principalmente esos desfases que se generan respecto a las contrataciones iniciales, no solamente de este año, sino del segundo semestre del año anterior, que impactan en esta ejecución que vamos a revisar. ¿Quieres complementar? Gracias, María. Efectivamente, estamos con un problema. Vamos a indagar específicamente más adelante, pero en tanto en las causas que reflejan este problema de gasto presupuestario, particularmente que tienen que ver con el alza de materiales que hemos enfrentado de la construcción, y qué estamos haciendo este año a corto o mediano plazo para enfrentar este desafío. Pero ciertamente para nosotros también nos preocupa. En la parte de ciudad vamos a indagar específicamente en este asunto. Si quiere podemos hacerlo tiro o después, para hacerlo más... Pero está tratado en la presentación. A eso me está pidiendo la palabra el diputado Cifuentes y también el senador García. Gracias, presidente. Igualmente quisiera hacer el punto respecto de los créditos, que es donde también está bien bajo el gasto. Entiendo que este es un programa nuevo dentro del Ministerio, o relativamente nuevo. Entonces me gustaría saber cuál es la... ¿Son los mismos problemas asociados a las empresas y a los materiales? Vamos a escuchar la pregunta primero y después vamos a dar la palabra para responderle. Gracias. Sí, adelante. Listo. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro, a la subsecretaria y a todo su equipo. Bien breve, es que me llama la atención la rebaja presupuestaria. Estoy en la lámina que dice presupuesto vigente a julio 2022, total sector. Una de las primeras láminas. Y hay una rebaja presupuestaria de 7.770 millones que corresponde al Fondo de Emergencia Transitorio. Y dado que este fondo termina, yo creo que termina este año, entonces, si nos pudiera señalar en algún minuto a qué se debe esa rebaja presupuestaria. Y la verdad que no entiendo tampoco el cuadro, porque ustedes hacen la diferencia entre gasto operacional y gasto neto. Si nos pudieran explicar, porque además el gasto neto es bastante mayor que el gasto operacional. Es para comprender mejor la presentación. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Para ahondar un poco más, dado la respuesta de ambas personas, me parece muy bien. ¿Ustedes tienen catastrado cuántas empresas que ya estaban licitadas han quebrado en este año? ¿Cuántas de esas inversiones definitivamente no se van a poder hacer? Estamos hablando exclusivamente en esta área, porque me imagino que también en el DS-49 y los otros también existe el mismo problema, digamos. Entonces, en base a lo que apareció aquí, la baja ejecución y que han tenido algunos problemas, puede ser que esos problemas también se dan que empresas, al aumento de costos, que explicaba el señor acá, pueden haber quebrado, digamos, o algunas otras que estén paradas porque no se le ha aumentado el presupuesto para poder terminar la obra. Entonces, si está claro ese punto. Bien, ahora escuchamos la respuesta entonces. Sí, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. A ver, voy a partir con la diferencia del gasto operacional con el gasto, voy a ir a una lámina, de hecho.
No la desapareció, ¿no? En la escalerita. Yo la voy a ver acá, usted la tiene también impresa ahí, ¿cierto? Para no atrasarnos en esta. Acá está. No. Ahí está. Ahí está, perfecto. A ver, efectivamente. Aprovechando que está ahí también don Ricardo Carvajal, que es el jefe de la división técnica del Ministerio, está en Coquimbo en una misión, por eso no está aquí presente. Cuando hablamos del gasto operacional del mismo, a diferencia del gasto neto, lo principal, el principal subtítulo, la diferencia es efectivamente 32, que son los préstamos. Lo que justo pregunta. Es la mayor diferencia. Efectivamente hay otras líneas como el 30, pero son menores, pero la que genera mayor diferencia es lo asociado a préstamo. Y préstamo efectivamente es un mecanismo, un complemento para poder efectivamente dar curso e iniciar los proyectos habitacionales, ¿ya? Eso Carlos quiere complementar ahí sobre esa línea de financiamiento. Buenos días, presidente. Carlos Araya. Sí. Carlos Araya de la DPH. La verdad que los préstamos son una línea de financiamiento complementaria en la medida de que la ejecución y los giros del subtítulo 33 requieran suplemento para poder agilizar la obra. No son un programa en sí mismo. Entonces, en la medida que los anticipos a las empresas constructoras en el DS49 existan recursos para poder hacer ejecución, que son el 33, que van al 50%, no son estrictamente necesarios los préstamos, son un mecanismo de suplemento en caso de que hubiese que mantener la actividad. Por lo tanto, cuando hay problemas de caja o proyecciones financieras a fin de año, el 32, que son los préstamos, digamos, acude a complementarios. Y en el caso del 19, sí es un préstamo que toman en la mayor parte de las empresas por 300 unidades de fomento del total del valor, el resto se financian en la banca privada, y eso es un apoyo del Estado muy relevante para poder activar la obra, y ahí la mayor parte de las empresas lo van tomando en la medida que van iniciando obras. Por lo tanto, entre comillas, es razonable que no se ocupe tanto el subtítulo 32 cuando tenemos la posibilidad de hacer anticipos directos desde el 33. Don Miguel. Perdón que te pregunte, pero de ahí, la ignorancia del día a día, pero ustedes pueden aumentar las obras hasta un 10%, ¿cierto?, sin ir a desarrollo social a sacar nuevamente el RS. ¿De dónde sacan esos recursos? ¿De ahí? ¿De esa diferencia o no? El 32, los préstamos aquí están referidos a obras habitacionales, que no operan con RS, son directamente contratos del subsidio, aplicación del subsidio habitacional. Y ahí... Perdón, le voy a dar la palabra al ministro que me está haciendo una señal ahí. Solo una aclaración sobre el 32, esto de préstamo. Esto es una anomalía que tiene el Ministerio, que en el fondo el Ministerio le presta a las empresas con cero interés. Cero interés. Antes esto se llamó anticipo, después Hacienda, para ponerlo bajo la línea, dijo es préstamo. Esto tenemos, incluso hay empresarios que dicen esto no es lo normal, nos ha tocado en bastantes lugares que nos plantean eso. El problema es que hay que llegar a un acuerdo con los bancos, porque históricamente fue el Banco del Estado el que hacía esta función, que tenía una manera de equilibrio. En algunos programas, como el DS19, se le entrega por cada vivienda 300 UF, ¿no es cierto?, de préstamo. Hoy día nos vemos una coyuntura bien extraña, porque muchas empresas no quieren tener más préstamos, porque eso les permite operar en el mercado financiero con más libertad. O sea, se da una situación bien paradojal por la situación del mercado financiero, que es lo que explica. Entre menos gastemos el 32, más razonable. Tenemos $1.000 millones el presupuesto de este ministerio destinado a préstamos, que es una cantidad inmensa. Entre menos se gasta, mejor. Lo que son históricamente esta comisión, este es un tema de todos los años. Nosotros siempre estuvimos muy críticos de que el Ministerio de la Vivienda hoy día lo encontramos más razonable. Pero siempre fuimos muy críticos de que esto no se transformara en otra manera de ligarse al sistema financiero y tuviera que pasar por el Ministerio. Y esto ha sido un debate permanente. Giovanni, ¿sigue usted? Sí, nos queda la última pregunta. Ricardo Carvajal, que está desde la región de Coquimbo, nos va a complementar la respuesta. El encargado de las quiebras. Sí. ¿Quién va a responder esto? Ricardo Carvajal, jefe de edición técnica. Adelante, don Ricardo. Presidente, gracias. Buenos días. No los puedo saludar en presencial porque estoy acá en Coquimbo.
Yo tengo el dato, por ejemplo, de las empresas que están trabajando actualmente en vivienda. Nosotros tenemos 320 empresas constructoras que están trabajando actualmente con proyectos. Hay 93 que son de 6-9 y 104 que son el resto. Nosotros estamos haciendo un seguimiento constante a la salud de las viviendas. Nosotros llevamos en el registro una cosa que se llama el RENAC, que vemos la salud de las empresas. Y también nosotros como división técnica estamos haciendo un informe mensual base al IPMIC, que eso sirve para hacer los ajustes de base materiales para todo lo que es subsidio de vivienda. Ahí el tema ahí del 31 lo ve la DDU, pero lo que le puedo señalar es que estamos en constante relación con las empresas viendo cómo destrabar los proyectos y estamos viendo también la salud de ellos y cuando corresponde vemos ahí las asignaciones que están. Como ha señalado el ministro y también los otros jefes de división, nos ha afectado harto las tasas de materiales y eso lo estamos monitoreando mensualmente y estamos reportando a la DPH para que tomen las acciones correspondientes. Muchas gracias. Presidente. No, solamente aclarar que tenemos una diferencia entre los proyectos urbanos y los proyectos habitacionales por la naturaleza de los contratos. En el caso de los proyectos de vivienda, nosotros tenemos mecanismos para ajustarlo de acuerdo al cambio en los materiales, y un ajuste general y también particular en casos específicos. Lo que se ha hecho ahí es tratar de apoyar a las empresas para que no quiebren. O sea, tenemos una empresa que es muy grande, que tenemos 51 contratos con ellos y ha estado al borde de la quiebra, ¿eh? Y nosotros hemos ayudado para que impedir, y hay distintas maneras de ayudar, en el fondo, con los anticipos, de distintas maneras. En el caso urbano tenemos contratos de otra naturaleza. Entonces estamos buscando, y también estas obras públicas es lo mismo, buscando tener más flexibilidad para hacer ajustes en los contratos, porque ahí es un cambio contractual, o sea, un cambio de otra naturaleza. Quiebra, han habido algunas empresas de quiebra, pero hasta el momento hay una contención de las quiebras. O sea, tenemos el mínimo de quiebra, aunque podríamos nombrar algunas de las empresas que Ricardo la maneja bien, porque estamos permanentemente conversando para ver la salud de cada una de ellas. Esto no es homogéneo. Hay empresas que crecieron mucho, en poco tiempo fueron las más golpeadas, porque antes de la crisis crecieron mucho, y otras que han ido al ritmo más o menos natural. Bien. Sí, diputado Cifuentes. A propósito de ese tema, supongo que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero yo creo que ustedes tienen una experiencia súper potente en materia de construcción de vivienda y cómo han ido ajustando el tema de la inflación, el alza de materiales, donde yo creo que el diputado Mellado hace relación a la edificación pública, porque ahí sí que tenemos un problema en la estructura de los contratos, que seguramente lo vamos a ver cuando venga el gobierno regional e incluso la dirección de arquitectura, digamos, del Ministerio de Obras Públicas, en fin. Tengo una pregunta nomás porque en realidad no conocía todos los préstamos y que es una novedad para mí. ¿Qué tratamiento tiene como saldo final o saldo inicial de caja, digamos, esto de los préstamos? Es una duda, porque ¿qué pasa si no prestan la plata? Si no la prestan. Esos 1.000 millones. Efectivamente, por eso damos cuenta del gasto operacional. No son líneas directamente asociadas al gasto, a la inversión del Ministerio. Efectivamente, es como decía Carlos antes, una línea de financiamiento que queda fuera del gasto operacional, que es el que se mira finalmente como ejecución directa de los servicios. Perdón, presidente, pero eso significa que no ingresa al presupuesto, entonces. Está en el presupuesto, pero no, efectivamente, no, es parte del presupuesto vigente, pero no es del gasto operacional de cada servicio. Es que el gasto... Okay. Que el gasto operacional se entiende como el gasto propio del... El gasto operacional, digamos, no es distinto del gasto de inversión, ¿no? Y ustedes lo usan de una manera distinta, por eso que parece curioso, ¿no? Dele. No, la situación es la siguiente, que el préstamo es algo que sigue siendo patrimonio estatal, patrimonio público, porque es un préstamo que cambió de la columna y está dentro del gasto, bajo la línea, es tratado bajo la línea estructural del gasto. Es por eso que no se pone como un gasto operacional. Perdón, damos la bienvenida, señor presidente del Senado. Estamos examinando a un conocido... Qué bueno que vino el presidente, que tenemos algunas sugerencias. A un conocido ministro y senador que presidía esta comisión con anterioridad, por muchos años. Buenos días.
Bueno, perdón, el senador García quería reiterar una pregunta que dice que, perdón, que no entendió la respuesta al menos. La rebaja del Fondo de Emergencia Transitorio, porque la preocupación que tengo es que eso no se recupera más. O sea, si se rebaja ahora, como el fondo termina, no va a estar disponible para el próximo año. Gracias, diputado. Efectivamente, son 7.000 millones que se rebajaron a comienzo de año, el cuarto o quinto mes más o menos, y responde efectivamente a obras urbanas dentro del FED. Los compromisos siguen, se van a cumplir efectivamente. La diferencia es que el próximo año el Ministerio tiene que gestionar y hacer despacio en el presupuesto vigente o ley que llegue. Los compromisos continúan. Muy bien, muchas gracias, don Vicente. Sí. Presidente, solamente para responderle al diputado Mellado o para complementar lo que ya sabe, lo que estableció el ministro. Efectivamente, en nuestro sistema de inversión en obras urbanas por el Instituto 31 tiene dificultades como para adaptarse a un contexto de alza de precios. Hemos tenido algunas facilidades, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social ahora aumentó al 20% el límite o sea, el porcentaje en el que se puede aumentar el costo sin revaluación. Eso nos ha ayudado algo, pero efectivamente la alza de costos por proyecto ha sido más alto. Si bien no tenemos un número exacto de empresas quebradas, pero efectivamente hay proyectos, hay contratos que no hemos podido mantener y hemos tenido que resiliar. Y también hay un antecedente de que las licitaciones que ya terminaron su periodo de adjudicación ha subido al doble en las licitaciones sin oferentes. Sin oferentes porque no llega ningún oferente o porque el precio que llegan es demasiado alto para el efecto. Efectivamente, nosotros estamos haciendo un trabajo de corto o mediano plazo, pero el contexto es que nuestra normativa de inversión no está ajustada a este contexto de alza de precios. Estamos trabajando en ello, pero ha sido bastante desafiante. Perdón, presidente. Perdón. Me pide la palabra, por favor, un segundito solo. Quiero complementar porque me interesa aquí dar certezas al respecto. Nosotros tenemos identificado las empresas que están en esta situación. Partimos desde el principio que asumimos este periodo, analizando justamente ese punto crítico. Para eso generamos instrumentos específicos para que regionalmente se pudiesen abordar estos déficits que enfrentaban las empresas, para no tener que hacer los trámites normales de solicitar incrementos. Y por otro lado, además de esos instrumentos, hemos estado visualizando en cada una de las regiones donde hay mayor monopolio de ciertas empresas que están en mayor riesgo. Y para eso hemos sostenido conversaciones con la Cámara chilena para poder fortalecer también la presencia de otras empresas que pudiesen estar en algunas regiones y vayan a intervenir o a aportar en otras regiones innovando con esa presencia. Entonces, estamos todo el tiempo permanentemente fortaleciendo esa línea porque sabemos que es un riesgo. Sí tenemos el detalle, no lo tenemos aquí, pero sí tenemos el detalle de las que han quebrado, que menos mal son menos de las que esperaríamos que hubiese ocurrido, porque estamos atendiendo justo antes que eso ocurra. Presidente. Gracias. Sí, el tema es tener la información, porque nosotros la sabemos por el lado, digamos, de la misma empresa o cada una de las regiones en distintas áreas. Entonces, sería bueno que tuviéramos a la vista después cuáles son las obras que están peligrando, digamos, peligrando en el sentido de que la empresa está en problemas, que el Ministerio no va a poder colocar la mayor cantidad que aumentó la obra. Por lo tanto, esa obra este año va a ser difícil porque hay que terminarla, ir a la Contraloría, después licitarla de nuevo y ya pasó el año. Entonces, como tener claro para que la próxima vez que vengan no decirle, oiga, no nos dijeron, ¿cierto? Efectivamente saber claro, digamos aquí, presidente, cuáles son las obras por aumento de costos, no porque el Ministerio no quiera hacerlas, sino que porque efectivamente no se puede por normativa, digamos, subir esa cantidad de costos que implica este aumento de materiales, de mano de obra, de todo, digamos. Eso, presidente, es mi punto, más que decir, hacer la enumeración de cuáles van a quebrar y por qué, o echarle la culpa al Ministerio, que sería re bueno para echarle la culpa al ministro, pero el punto es que no es el tema político, sino quiero saber efectivamente... Muy bien, muchas gracias. Sí, señor ministro. No, solamente, presidente, comprometernos a enviar la lista de las empresas quebradas el año pasado y este año, y se podrían incluso relatar todos los esfuerzos que se hacen. Si quiebra una empresa, y eso es lo que usted está preguntando, ¿cuánto se demora en reanudarse esto? Esto ya el año pasado se empezó a disminuir el tiempo. Hay ministerios que se demoran 2 años en
cuando quiebra un proyecto para reanudarlo. Este ministerio ya está en los 6 meses, 7 meses y hay toda una capacidad y un aprendizaje. Aquí se le pide ayuda a la Cámara de la Construcción, pero esperamos que ellos asuman más responsabilidad en estas situaciones también. Y por otro lado, estamos tratando de evitarlo, pero si ocurre, hay empresas que se han especializado en tomar obra y seguirla. Ayer nos tocó inaugurar una población, en el caso de Quilicura, de 600 viviendas, que una empresa quebró, la tomó otra empresa y tuvo una gran capacidad de seguir. Hay un aprendizaje en el Ministerio de la Vivienda que viene de antes, viene bastante tiempo, que permite acortar los plazos de esto. Esto es un problema muy serio, presidente, en un periodo como este, muy, muy serio, porque la tendencia de empresas que actuaron más allá del escenario que tenían por delante y tuvieron más riesgo. Y curiosamente no han sido las más débiles, en algunos casos han sido empresas sólidas, que tomaron decisiones que no consideraron el escenario. Ese es el caso de la más grande de mi región, por lo menos, efectivamente. El caso de Pacal en su región es una de las que más nos preocupa. Tiene 2 obras allá y tenemos 51 obras con ellos a lo largo de Chile. Es una empresa que siempre ha sido buena, sólida, etcétera, pero entró en una situación de inestabilidad. Pero ya se ha firmado. Ayer tuve una reunión larga y los jefes de división con la empresa para ver distintas alternativas para que afirme las obras. Le estamos pidiendo que devuelva las obras que no tiene inicio o está muy bajo, de tal forma de tener otra empresa para que la lleven adelante. Muchas gracias por la información, ministro. El diputado Cifuentes quería preguntar algo. Gracias, ministro. Y después seguimos porque también Gracias, queda un buen derecho por avanzar en esto. Dos cosas. Una es que hay un informe de la Cámara Chilena de la Construcción que estima que hay un déficit de $500 millones en obras que han paralizado. Y hay 73 empresas que están quebradas. Esto se da fundamentalmente en las obras públicas más que en la construcción de viviendas. Ahora, yo no sé, digamos, en algún minuto, presidente, me atrevo a solicitarle que analizáramos en esta comisión esta cuestión que es fundamental, porque esto no solo estaba afectando al Ministerio de Vivienda, está afectando al Ministerio de Salud, al de Obras Públicas muy particularmente, a pesar de que el Ministerio de Obras Públicas tiene algunos mecanismos que están diseñados para este efecto, como los ajustes polinómicos, los contratos, en fin. Entonces, la cuestión es saber si eso se puede ajustar o no y cómo va a afectar esto en el gasto total a fines de año. Nosotros tenemos en algunos ministerios o en los gobiernos regionales, por ejemplo, un problema de gasto muy fuerte. Yo entiendo que lo vamos a ver la próxima semana y por eso le insisto, presidente, en que ojalá puedan estar los gobernadores o algunos gobernadores, porque ahí sí que tenemos problemas muy, muy graves en este sentido. Sí, es lo que estábamos conversando antes de la sesión. Esto, perdón, no tiene que ver con esto, o sí en parte, la preocupación por el que cuando revisemos el Ministerio del Interior también podemos revisar más en detalle que en otras ocasiones los gobiernos regionales. Vamos a ver eso al final cómo lo acomodamos. Senador, ministro Montes. Diputado, senador. No. Le he dado todos sus cargos de corrido. No, mira, nosotros no nos creemos la salsa de los insumos así nomás, porque no es lo mismo cuando está terminando un proyecto que cuando está empezando, y nos plantean el conjunto de los incrementos cuando está terminando y le queda 5 o 10%, o sea, analizamos cada caso. Tenemos normas generales y normas específicas. 12 insumos los estamos haciendo un seguimiento permanente. 12, tenemos seguimiento, incluso está coordinado con el Banco Central, en fin, que hemos construido un índice y con INE también. Bueno, lo que más ha subido es el transporte. O sea, el componente, más que el insumo en sí mismo, es el transporte. Y estamos trabajando con Corfo a causa de esto. Nosotros estábamos importando madera, estábamos importando cemento y Corfo le decimos ¿por qué no se pone de acuerdo con los privados para generar algún estímulo, mayor producción de estos elementos para este sector? No es lo mismo con el acero y con todo lo que es de fierro, porque eso no tenemos producción suficiente y lo que pedimos es que el Estado ayude a los privados para organizar la importación de esos insumos porque no tenemos preparación. Chile tiene en lo internacional preparación para exportar, pero no para importar, en el caso de estos insumos, y estamos tratando de enfrentar los temas de fondo con la Corfo. Muy bien, muchas gracias. Continúe, por favor, doña Vania. Continuamos. A ver, respecto a la gestión MIMBU, podemos presentar la información también a través de escalas de intervención, lo que es el ámbito vivienda propiamente tal, a nivel de ámbito barrial y de ciudad. Cuando hablamos de vivienda, lo asociamos a subsidios habitacionales en todas sus líneas, los proyectos de líneas de inversión también habitacional, saneamiento de poblaciones, los ELIAM, adquisición de terreno y edificio, programa de asentamientos precarios, cartera hipotecaria y préstamos. Cuando hablamos de escala barrial, hablamos de regeneración de conjuntos habitacionales, programa de recuperación de barrios,
programas urbanos habitacionales y proyectos urbanos habitacionales y programas de pavimento participativo. Cuando hablamos del ámbito de ciudad, como estructuramos la información, también consideramos obras urbanas, el parque metropolitano, programas pequeñas localidades y reconstrucción, los procesos que están finalizando, y el ámbito de gestión interna. Cuando vemos y queremos dimensionar estos ámbitos de acción, efectivamente vivienda concentra el 72% de la inversión del Ministerio de Vivienda. Como hablamos antes, para hacer un poquito el símil, el subtítulo 33 también concentra gran parte de este ámbito. Si vemos el comportamiento... Ahí está, efectivamente vivienda con un 72%, luego el ámbito barrio con un 5%, ciudad un 16% y finalmente gestión institucional con todo lo que es gestión de personas, insumos, desarrollo informático que plantea la subsecretaria al comienzo de la presentación, un 7%. Cuando vemos el comportamiento mensual, esta es también la distribución por los ámbitos que recién conversamos, donde el ámbito vivienda concentra la mayor parte de la ejecución a la fecha, consistente con el presupuesto también asignado. Ahora entonces los dejo con Carlos Arayas, el jefe de División de Política Habitacional, que va a detallar más antecedentes, también parte de lo que conversamos antes, sobre el ámbito vivienda, en particular del subtítulo 33. Muy bien, don Carlos Araya. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el 72% del presupuesto del Ministerio está en el subtítulo 33, donde principalmente se financia la obra y los programas habitacionales. A julio, el gasto en este subtítulo nominalmente, ¿cierto?, alcanza 1.067.000, que es un gasto que tiene nominalmente, obviamente, un rendimiento mayor al de los 4 años anteriores en cuanto a la cifra neta, ¿cierto? La siguiente. Y dentro de la proporción del presupuesto total vigente, tiene un comportamiento lineal, bastante lineal respecto, ¿cierto?, al avance del año, en un 50% a julio, considerando también que al inicio del año, obviamente, enero, un mes de transición entre un año y otro, un presupuesto y otro, por lo tanto, más bien en febrero o marzo, donde empieza como la ejecución más fuerte, y estamos recuperando también ahí un nivel de gasto, manteniendo un ritmo lineal. Las proyecciones de gasto también a final de año, ¿cierto?, están en torno al 100% del subtítulo. En esto ha sido relevante lo que se hablaba, ¿cierto?, hace unos segundos, relativo a que hemos también tenido que gestionar distintas medidas como para poder mantener el ritmo de la obra en relación al ajuste relativo al alza de los materiales, ¿cierto? Ahí tuvimos también la posibilidad de reaccionar prontamente, continuando con algunas medidas en el decreto 49 y también innovando este año en el decreto 19 con algunas medidas para poder fomentar la continuidad de la obra y el inicio de nueva obra, y también, esto es muy importante, evitar las renuncias de proyectos por causa de los materiales. Por lo tanto, ahí las medidas que hicimos de homologación de subsidio a un ajuste porcentual respecto al costo nos han permitido mantener, digamos, un ritmo, mantener el ritmo, digamos, de gasto y ejecución en los proyectos habitacionales. La siguiente, Vania. En general, la distribución de los recursos en los distintos programas del subtítulo 33 son principalmente en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el programa destinado preferentemente a las familias más vulnerables, con una vivienda en propiedad sin deuda para estas familias. Luego, los subsidios orientados a través de 2 programas al déficit cualitativo, al mejoramiento de vivienda, de equipamiento comunitario, del entorno, que son protección del patrimonio familiar y mejoramiento de vivienda de barrio, que concentran un 25% de la inversión. También importante y relevante el programa de integración social, que concentra el 11%, lo que no significa que sean menos viviendas, sino que el apoyo ahí de parte del Estado, ¿cierto?, es menor respecto al costo de la solución, porque el resto de la inversión es privada a través de la deuda de los sectores medios que acceden a viviendas para sectores medios. El programa de habitabilidad rural concentra un 7%,
el sistema integrado de subsidio, que son en el fondo los subsidios para la clase media, para la compra de vivienda, que es un 11%, y otros programas anteriores o antiguos que todavía tienen algún nivel de ejecución, como el antiguo Fondo Solidario, el primer programa de integración, que fue el decreto 116, y otras líneas más pequeñas que de repente tienen algunos proyectos menores rezagados que se van reactivando y se van ejecutando. Gracias. Una consulta muy breve. No veo ahí la compra de terrenos. No la tenemos separada aquí, no la pusimos. No es parte de... Sí, está la glosa 11, permite en el Fondo Solidario compras de terreno, que está incluida en ese 36%, pero claro, no la destacamos aparte, pero es un 5% con lo que está permitido según norma, pero está incluida en el 36% del Fondo Solidario de Elección de Vivienda en esta línea. La compra de terreno tradicional también va por el subtítulo 29, que es otra línea aparte, pero aquí está incluida en el 5% del Fondo Solidario. Muchas gracias. Y esta es una distribución también del avance respecto al programa según cada programa habitacional, donde más o menos se repite una fluctuación lineal entre el 45 y 55% de cada programa va a un avance, salvo el rural, que lleva un poco más de rezago, que ha costado también aplicar o agilizar los proyectos por las dificultades también que significan activar proyectos más aislados, en localidades más pequeñas, proyectos pequeños, donde los costos, el alza de los costos de los materiales por las distancias golpean incluso más fuerte los sectores más alejados. Por lo tanto, es un programa que va un poquito más rezagado, pero también hay algunas medidas de activación para poder agilizar la obra. La distribución también del nivel de ejecución regional, donde la mayor parte de las regiones están más o menos apegadas al promedio, algunas incluso por sobre, con algunos puntos bajos como son la región de la Araucanía, los ríos, que también tienen ahí una alta tasa de ruralidad, que también estamos con algunos planes para que puedan acelerar el gasto en ese sentido. Y Magallanes también, que tiene una particularidad que en general ahí ha costado introducir el programa de integración social, y ahí vamos a tratar de hacer algunas medidas para poder incorporarlo, y también por la condición de inversión, donde se hace de forma cofinanciada con el gobierno regional, donde se preparan paquetes de proyectos que se van desarrollando en el año, por lo tanto tiene un comportamiento de ejecución que es distinto, es menos continuo que en el resto de la región. Y bueno, lo que hablábamos de los préstamos, ya lo adelantamos, ¿cierto? El comportamiento más bajo en el entendido de que existe la posibilidad de acelerar y de aplicar el gasto por la línea propia, digamos, por el 33, que es la ejecución de los subsidios. Por lo tanto, obviamente ahí la inversión en el subtítulo 32, los préstamos principalmente han estado orientados más bien a los préstamos para el decreto 19. Y en el Fondo Solidario, que son los dos programas que lo aplican, en el Fondo Solidario se va midiendo en caso a caso, digamos, cuando se requiere operar con préstamos o préstamos que ya están suscritos previamente, y también con la aplicación de anticipos por el subtítulo 33 directamente. Lo que explica que ahí obviamente la tasa de aplicación de los préstamos es un 32%, porque la ejecución directa por el 33, digamos, va conforme al ritmo. Se ve mucho esta lámina, pero esto también aquí es una lámina que define según los programas la colocación de los subsidios, es decir, el avance de la generación de nuevos proyectos, la colocación de subsidios por cada una de las líneas. Esto es distinto al gasto, ¿cierto? Esto es los llamados para nuevos proyectos y postulaciones, donde a la fecha aquí vamos con un avance distinto según el programa, porque los programas tienen distintos ritmos también. O sea, en un promedio llevamos un 25% de los subsidios colocados, principalmente porque los llamados a postulación se concentran en el segundo trimestre, principalmente, y a partir del segundo trimestre, más bien dicho, y algunos programas están en pleno proceso. Por ejemplo, el programa de integración social hoy día todavía no se han colocado subsidios porque el llamado está en pleno proceso de evaluación. Tenemos 32.000 subsidios para colocar este año y tenemos ya presentado oferta por 40.000 viviendas, por lo tanto eso se va a colocar de una vez, digamos, al 100% cuando se cierre el llamado. Esperamos aproximadamente en octubre poder tener esos resultados disponibles. Y así el resto también está distribuido en distintas etapas. Por ejemplo, en el decreto 1 ya se cerró un primer llamado a principios de año, se va en un 42%, y en el segundo llamado, que es en octubre de este año, en octubre-noviembre,
se coloca la otra mitad de los subsidios. Entonces, esa es un poco la distribución según la calendarización, que es la siguiente lámina. Perdón, esta es la misma gráfica anterior, el cuadro anterior expresado gráficamente, lo que mencionábamos, cómo se van colocando los subsidios según el programa y el calendario de llamado. Esa es la integración social, que está hoy día en llamado actual, digamos. Se van a colocar completos los subsidios en un solo acto. Entiendo, gracias. Y este es el calendario que está en nuestra circular publicada, está un poco chico acá, pero como ven ustedes, entre julio y agosto y septiembre están más bien concentrados los puntos grises, ahí son los cierres cuando se hacen, digamos, las selecciones de los programas habitacionales, concentrado más bien del segundo trimestre hacia adelante los procesos de colocación, incluso terminando algunos programas con cierres y llamados en diciembre. Por lo tanto, estamos ahora en pleno proceso también de preparación, evaluación, presentación de proyectos habitacionales en las distintas líneas. Y estos son los del déficit cualitativo, que también están hoy día en pleno proceso, concentrados los programas entre julio y septiembre. Y en el rural los pospusimos a noviembre y diciembre, que es la última fila de este año, por cuanto queremos hacer algunos ajustes y mejoras para poder agilizar la aplicabilidad de los subsidios del programa rural. Por lo tanto, ese lo estamos hoy día procesando, la línea de los llamados tanto de construcción como de mejoramiento de la vivienda rural, y se van a abrir a seleccionar, digamos, en noviembre y diciembre. Bonita foto en todo caso. Sí. Señor ministro, tiene la palabra. Hacer alguna acotación a propósito de lo que se ha dicho. El senador García planteaba el tema de los terrenos. Nosotros le contestábamos que estaba integrado. Tenemos claro que hay que separarlo, ¿ya? Y no solo hay que poner los terrenos que compramos, sino que también los terrenos que nos transfieren, porque son parte de un patrimonio adicional para la ejecución de la política habitacional. Estamos conversando con presupuesto para efecto cómo se va a presentar el presupuesto el próximo año, porque le hemos solicitado que sea un programa aparte, incluso suelo, dado que tiene cierto nivel de autonomía y requiere flexibilidad de compra. Lo segundo, habitabilidad rural, estamos súper preocupados de lo que ocurre. Desde el 2016 han entregado 40.000 subsidios y solo se ha ejecutado la mitad, ¿eh? Y lo demás están con papeles en manos de la familia. En su región, por ejemplo, hay 5.200 subsidios que no se han ejecutado, ¿eh? Es la que tiene mayores problemas. Entonces ahora estamos reformulando, vamos a reformular esto. Creemos que el tema de la vivienda industrializada es clave para encontrar una solución más diversa, más esparcida, porque uno de los grandes problemas de las empresas es poder atender casos aislados, cuando es individual, en fin. Lo que se está haciendo en Lonquimay es realmente un modelo de lo que se está haciendo, con un empresario ahí realmente tratando de poner creatividad y ayudando mucho para tener una respuesta para esa realidad. Respecto a los préstamos, aquí hay una cosa a tener presente. Hasta ahora el DS-19, el préstamo se lo dábamos al momento de asignar los cupos, se le daba a las 300 UF. Ahora se dividió en 2 cuotas, porque lo que constatamos es que algunas empresas lo guardaban y postergaban. Entonces ahora, para la segunda cuota, tiene que avanzar la obra, ¿eh? Eso que es así en el 49, pero no era así en el 19. Respecto al DS-49 individual, que aquí aparecía solo como 7,7%, esto tiene que ver con que eso no está funcionando, porque las personas tienen el subsidio individual del DS-49, van a comprar y no encuentran en ningún lugar vivienda. Entonces, la frustración que da tener el subsidio, no tener cómo ejecutarlo, nosotros por eso hemos ido lentificando lo que a eso se refiere. Y el DS-19, hay que tener el siguiente elemento. Hasta hace poco no había mucho atractivo para entrar al DS-19 y nosotros queríamos esperar que hubiera más atractivo. Hicimos cambios en el financiamiento, le subimos el techo de los créditos, hasta qué valor cobrar, subimos algo la parte inferior del DS-49. Hoy día hay más atractivo, hay más empresas interesadas, por eso que es mucho más razonable lo que decía don Carlos Araya de hacer ahora la selección. Hay mejores condiciones. Eso. Ministro, continuemos por favor. Y respecto al plan de emergencia habitacional... Está un poquito oscuro el presidente en esa foto nomás, ministro. Bueno, en fin. En efecto, ahí está. El diseñador no estaba muy bien. Bueno, que como bien lo saben, ¿cierto? Está incorporado en la Ley de Integración Social que se disponga un plan de emergencia habitacional que fue presentado en julio pasado, el presidente de la República.
y que también está incluido en la ley de presupuesto como una glosa de preparar un plan para abordar el déficit, en el cual incluimos, ¿cierto?, la meta de entregar 260.000 viviendas dentro de este periodo a través de los distintos programas, con diversos objetivos también transversales, que son fortalecer la acción pública en materia de vivienda, fortalecer el rol del Estado, diversificar los caminos a través de distintas líneas que sean pertinentes a las necesidades de habitacionales de los distintos territorios y las personas. También hacer una gestión de suelos para poder activar proyectos habitacionales y también poner atención sobre los nudos críticos respecto a los procesos para poder activar proyectos a todo nivel. Eso también ahí es un aspecto y un objetivo, un eje relevante del plan de emergencia habitacional. Nosotros estamos construyendo un modelo de seguimiento que vamos a ir informando, ¿cierto? Se constituyó también un consejo asesor que nos va a acompañar en la evaluación y el análisis de la marcha del plan. Y a su vez estamos hoy día organizando las coordinaciones a nivel regional para poder establecer la gestión y la coordinación ya a nivel local de los distintos programas y líneas que van a contribuir a la meta de las 260.000. Las metas que se pusieron en el plan fueron definidas, como lo exigía la ley, a nivel comunal, y ese era un desafío bien complejo, porque las fuentes de análisis del déficit hoy día son el censo y la CACEN, y la CACEN más reciente, 2020, y en general no tiene una representación comunal, y la base que tiene una representación comunal más reciente, entre comillas, es el censo del 2017, que representa otro momento y otra realidad también, a pesar de que no es muy antiguo, pero ya 5 o 6 años representan cambios fuertes en las necesidades. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue sobre la base comunalizada. Esto está definido y detallado en el propio plan, un anexo sobre la metodología. Lo que hicimos fue hacer una proyección en cuanto al crecimiento de los hogares según la proyección del INE, acotado al 80% de las familias de los hogares según ingresos, considerando que este es principalmente la población objetivo de los programas habitacionales como grueso. Hay algunas líneas que permiten cierto abarcar un poco más. Y restar en este último periodo, lo que efectivamente había tenido una cobertura a través de los programas, las viviendas adquiridas por beneficiarios o los proyectos entregados en este periodo. Por lo tanto, de esa manera llegamos a una cifra de alrededor de 566.000 hogares de déficit, a lo que le sumamos el catastro de campamento, lo cual nos da estas 643.000 familias que representan como no le hemos querido llamar déficit porque no fue construido como son las metodologías censo y CACEN, pero sí como la proyección de la demanda sobre la cual distribuir las metas de los 260.000 viviendas a entregar, las cuales fuimos entonces distribuyendo con las distintas líneas según la pertinencia, en las comunas rurales por el subsidio rural, en las comunas metropolitanas, ¿cierto?, a través de distintos programas, y también en las grandes ciudades fuimos agrupando a través de las conurbaciones, porque generalmente grandes proyectos pueden atender en las grandes áreas metropolitanas, ¿cierto?, a diversas comunas. Por tanto, fuimos agrupando ahí, haciendo una mirada territorial, en el sentido de definir también una proyección de un programa habitacional hacia los siguientes años que nos permitieran cumplir con la meta de las 260.000. La siguiente, Vane, por favor. Y el mismo plan de emergencia también identifica 10 líneas habitacionales, de las cuales hemos ido implementando ya algunas, por las cuales queremos diversificar las políticas actuales, ¿cierto? Una es establecer un sistema de ejecución más directa por parte de los servicios de vivienda en aquellos territorios, lugares o en aquellos casos donde se requiere que el Estado tenga un rol más protagónico, donde no hay oferta, donde no hay proyectos. El programa de vivienda para organizaciones de trabajadores, para cubrir también una necesidad ahí que no estaba cubierta hoy día actualmente, de personas que tienen ingresos para poder acceder a la política habitacional, pero que en la banca privada no tienen cierto apoyo por su ingreso. Vivienda pública en arriendo a precio justo, y estamos ahí ahora en un proceso, ¿cierto?, de llamado para poder potenciar también por la línea de las personas que requieren arriendo a precios adecuados a su ingreso. Viviendas municipales para generar un parque público de viviendas que permitan responder
a casos muy urgentes sociales de necesidad de acceder a una vivienda en caso de damnificado, violencia intrafamiliar, cuestiones que hoy día el Estado no tiene cómo reaccionar rápidamente. La autoconstrucción e industrialización como dos líneas de acceso también o de producción habitacional que se puedan sumar en algunos territorios donde sea pertinente, donde existan las capacidades también de los pobladores. La microradicación y pequeños condominios, que es densificar barrios y territorios ya existentes donde hay cabida para una segunda vivienda y se puede alojar a los allegados junto a sus familias sin tener que desplazarlo a otros territorios. La vivienda rural, lo que queremos hacer en torno a los campamentos, ¿cierto? En relación a ir consolidando aquellos territorios, barrios de asentamientos precarios que no tienen un estándar urbano adecuado, para poder ir consolidando algunos de los barrios y campamentos que están en áreas donde se puede, digamos, consolidar la formación urbana. Y los programas Fondo Solidario y Integración Social que ya existen, ¿cierto? Lo que queremos potenciar, adecuar y que se sumen a la contribución a la meta del plan de emergencia. Vania. Y en términos gruesos aquí hay un panel que estamos ya empezando a construir, ¿cierto? De respecto a la meta de los 260.000 viviendas. Desde marzo en adelante ya se han entregado, se han terminado del volumen, ¿cierto? de viviendas que están en curso, 13.898, que representan un 5,3%, y un 29% de las metas que se establecieron en el plan para este año, con la nota al pie, ¿cierto?, de que si se suma, obviamente, desde enero a la fecha, se han terminado 19.169 viviendas. En términos gruesos, el volumen de la actividad hoy día que está contribuyendo al plan, ¿cierto? Aquí está el 5,3% que mencionábamos en la lámina anterior. En ejecución hoy día hay obras por 133.000 viviendas, las cuales hay una gestión relevante de poder llevarla a término correctamente, porque como se hablaba en un principio, ¿cierto?, corren riesgos de poder del alza de los materiales, de las empresas que están en situaciones complejas, por lo tanto también hay una tarea que nos concentra efectivamente que esas 133.000 viviendas lleguen a término, a buen término en el corto y mediano plazo. Y particularmente hoy día por iniciar tenemos 43.000 viviendas que se han ido acumulando también de los últimos procesos de selección de proyectos, ¿no?, ¿cierto?, del primer semestre, y que deben iniciar en el siguiente, donde también ahí hay una gestión que hemos ido haciendo en el fondo de ajustar los subsidios con los que fueron asignados, que fueron estudiados desde perspectiva del presupuesto en un momento y cuando tienen que iniciar obviamente se ven afectados por el fenómeno del alza de los materiales. Muchas gracias. Bueno, y respecto a obras urbanas, estamos hablando básicamente del subtítulo 31, efectivamente, como se ha adelantado, tenemos una ejecución menor a nuestra expectativa de los rendimientos históricos de nuestro ministerio. Si analizamos el número de 170.065 millones de gastados ejecutados a la fecha, es quizás más relevante la siguiente diapositiva, que compara el porcentaje de gasto presupuestario, donde a julio nos encontramos con un gasto de 28,6%. Y aquí me quiero detener un minuto en cuáles creemos nosotros son las causas de esta situación. Efectivamente, durante el primer semestre de 2022, nosotros hemos experimentado un alza, de acuerdo a nuestros antecedentes, de más del 30% del alza de materiales en relación a obras urbanas, aproximadamente. Esto produce que los presupuestos queden desactualizados. Las obras urbanas tienen un ciclo bastante largo de vida, son a lo menos la mayoría 2, 3, 4 años, y en consecuencia los precios con que fueron estimados los costos de ejecución quedan desactualizados en la realidad actual del mercado, particularmente en casos donde la compra de insumos y materiales se va sujetando a distintos precios a lo largo que va sucediendo la obra, no se compran todos los materiales al principio. Y lamentablemente nuestro sistema de contratación tiene limitaciones para prevenir estos problemas. Por un lado, nuestras licitaciones son hechas a suma alzada y en pesos. Entonces, eso hace, y esa ha sido tradicionalmente la modalidad con que hemos hecho las licitaciones. Y esto, ante escenarios donde había poca inflación, la verdad es que no generaron incertidumbre porque finalmente se asumía en pesos un poco mayor el valor para cubrir la inflación esperada. Pero ahora que los costos unitarios han aumentado de manera más bien dramática, los contratos no se pueden modificar, no se pueden reajustar y esto genera una incertidumbre grande para los gerentes de aquellos que están ejecutando.
En consecuencia, para las nuevas ofertas ha habido un aumento, como comentaba anteriormente, de las licitaciones desiertas, a más del doble del año pasado y incluso un 300% de licitaciones desiertas comparadas, si comparamos las de julio de 2022 con las de junio de 2018. Y eso al mismo tiempo, cuando queda una licitación desierta, tenemos distintas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hacer una relicitación o tratos directos. Relicitaciones, el Ministerio de Desarrollo Social, comprendiendo el problema, abrió la posibilidad de que en determinados casos pudiéramos recitar a un mayor precio sin revaluación, de un 20% también la edición de presupuesto, pero es una solución que ha tenido algunas limitaciones. Y otra alternativa que nos permite nuestra reglamentación es contratar por trato directo aquellas licitaciones desiertas, pero eso es manteniendo exactamente los mismos antecedentes de la licitación fallida, lo que ciertamente no permite cambiar las condiciones que generaron que esta licitación quede vacía, así que no ha sido exitoso en muchos casos. Y al mismo tiempo, como bien señalaba el diputado Millado, cuando se excede el 20% tenemos que hacer un proceso de reevaluación y ese proceso de reevaluación ciertamente demora nuestra ejecución. Eso es un hecho de cómo funciona el subtítulo 31 a diferencia del subtítulo 33 que no va a ser por ese procedimiento. También nos ha sucedido algún par de obras específicas que después podemos detallar, por cierto, que si bien se ha podido o eran proyectos de arrastre, muchas veces el cambio de condiciones originales del mercado ha llevado a que contratistas puedan eventualmente o quebrar o necesidad de resiliar sus contratos, de no seguir ejecutándolo para evitar justamente la quiebra. Y eso detona un proceso de recontratación que, por cierto, muchas veces también requiere una reevaluación al mismo tiempo. Y eso ciertamente ha generado una demora en nuestro presupuesto. Ahí... Perdón, ahí. Cuando ¿Quiere preguntar ahora o esperar que no, termine? es que ahí para que haga el mismo. ¿No? Cuando dejan la obra, ¿ustedes le cobran la boleta de garantía? Es una evaluación que hacemos caso a caso. Pero efectivamente para nosotros estamos concentrados más bien en tratar de reiniciar la obra, tratamos de salvar el contrato más que de cobrar la boleta de garantía, porque generalmente eso pudiese generar también la quiebra de esa empresa. Nosotros tenemos que ser comprensivos con el estado actual. Nuestra prioridad, diputado, es tratar de que la obra se termine. Entonces, cuando hemos hecho los esfuerzos... Mi pregunta era cuando la dejan, cuando usted dijo la dejan. Insisto, nosotros tenemos jurídicamente la posibilidad de cobrar la boleta de garantía. Ahora, eso eventualmente pudiese generar también un juicio con la constructora. Entonces, nosotros, insisto, que estamos viendo caso a caso. Por ejemplo, el caso por poner un ejemplo, el caso Parque Barón, que es un caso que es bastante conocido, ahí llegamos a un acuerdo con la constructora de resiliar. Y actualmente estamos buscando la forma de reiniciar esa obra luego de un estudio arqueológico, pero lo cierto es que en ese caso tratamos de salvar la situación y estamos ahora priorizando terminar la obra, que básicamente buscar una nueva contratación con una nueva empresa, no enfocado en el tema de la boleta de garantía, que efectivamente ese es un análisis que tiene que hacerse, insisto, caso a caso en el fondo, por lo que eso es lo que le puedo responder en ese respecto. Una cosa muy puntual. Está claro que la boleta de garantía no da cuenta de las pérdidas que tiene el Estado producto de una quiebra, si lo mira desde ese punto de vista. Entonces, en último caso hay que usarla. Estamos tratando siempre de buscar soluciones. Sí, diputado, si fue... ¿No ha terminado todo? No hemos terminado todavía, no. Quería, en la lámina anterior... Esta es quizás es donde está el mayor problema de gasto del Ministerio, ¿no? Entonces, en la lámina anterior, ¿la pueden? Estamos en un 28,6 a julio. Es a julio, sí. Y efectivamente, como dice el diputado, este es el gasto de obra urbana histórico más grande que ha tenido el Ministerio. ¿Perdón? Los 595.000 millones. Si usted se fija en el total de inversión, efectivamente los últimos 10 años es el más alto que hemos enfrentado. ¿Pero está actualizado? ¿O Es el presupuesto vigente, cierra el mes de julio, efectivamente. Diputado. Pero actualizado, o sea, en moneda de agosto, de julio del 2022. Todo está comparado, está en moneda 2022 para poder comparar finalmente, sí. Entonces, estamos con el doble problema porque tenemos el presupuesto más alto en los últimos 5 años y tenemos el porcentaje de ejecución más bajo. Entonces, mi pregunta es,
¿cómo ven ustedes la proyección para los próximos 4 meses, digamos? Y si esto no se activa, ¿qué van a hacer con esos recursos? Senador García. Quería solicitar si nos pudieran mandar un listado, ojalá por regiones, de las principales obras que están dentro de este programa. Es muy importante, yo estaba mirando lo que es vialidad urbana, por ejemplo, pavimentos participativos que mejoran sustantivamente la calidad de vida de nuestros pobladores. Entonces sería muy, muy interesante porque nosotros podemos también ir mirando cómo se están desarrollando y cuáles son las dificultades que están teniendo las distintas obras. Por ejemplo, Angol tiene una obra enorme, yo no recuerdo la cifra, creo que son 17.000 millones de pesos, algo así. Están trabajando, han tenido hartas dificultades, pero están trabajando. Entonces, creo que todos podemos de alguna manera ayudar, que yo concuerdo mucho con lo que han dicho el ministro en el sentido de que liquidar un contrato y después volver a licitar las obras en que hay que reconocer lo que ya está avanzado y que además la Contraloría tiene que tomar razón del finiquito del contrato y luego del nuevo contrato, la verdad es que yo me atrevería a decir que son 2 años para que se pueda reiniciar una obra. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo en realidad, esto como decía el diputado Mellado, esta ha sido la principal preocupación de muchos, ¿no? El recibir el dato de que se había caído mucho el gasto concreto en vivienda. Yo quisiera, para resumir un poco cuáles serían las causas de eso y qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año, que es lo importante que tenemos nosotros, ministro. Si le parece, presidente, podría al final la directora entregar la proyección que tenemos a fin de año, que la tenemos, y qué factores son los que permiten llegar a eso. Oiga, me va a perdonar, pero yo no saludé y no le presenté a Patricia Huerta, que es la directora de la División de Presupuesto y la que nos manda a todos nosotros todos los años. Ella, cuando yo llegué a esta comisión, ella ya era parte de esta comisión, entonces sabe mucho. ¿Presentación o todavía le queda algo más, creo, no? ¿Por qué no concluir la presentación? Entonces después vamos a ver esto según nos dice el ministro al final de la presentación. Solo voy a poner un ejemplo. En el caso de Angol, efectivamente la empresa estaba con riesgo de quebrar y lo que se hizo fue alargar la obra, en vez de que terminara en diciembre, terminara en marzo. Entonces se ralentizó la inversión, pero estamos protegiendo el fin de la obra y muchas veces proteger el fin de la obra, terminarla, implica colaborar para que la empresa no quiebre o que no se retire el contrato. Esa es una atención que estamos haciendo caso a caso. Y por cierto que tenemos la revisión mes a mes también de cada una de la obra y esa es prácticamente una de las cuestiones que hemos implementado para enfrentar esta situación. Lo primero para enfrentar lo que es esta situación. Disculpa, es... Un segundo, presidente. Sí, adelante, diputado. Pero... ¿Ustedes cuentan con la autorización de la Contraloría para hacer este tipo de acciones? O sea, nosotros tenemos márgenes autorizados por Contraloría. Los márgenes autorizados por Contraloría tienen relación con mantener los contratos. Para cambiar los contratos, por cierto, tenemos que usar los Contraloría. ¿El plazo del contrato implica modificar las condiciones de licitación inicial? Son espacios que tenemos en los contratos como para poder cumplir, como para poder llevar a cabo los contratos. Los contratos mismos previenen determinadas situaciones. Ahora, la verdad es que el espacio de negociación en cuanto a su cumplimiento es limitado. Eso es un hecho. Por cierto que la modificación de un contrato sustancial, por cierto que tiene que pasar por Contraloría. Y eso es una limitación justamente de las acciones que podemos tomar. Sí, ministro. No, solamente decirle que esto es nuevo. Llevamos muchos años sin inflación y las normas están hechas suponiendo que no hay inflación. Y hay un margen de movimiento porque no era por inflación, sino que era por otros factores de las obras adicionales. Y ahora justamente estamos viendo cómo asumir la inflación como parte de los datos para evitar las quiebras. Esto hace que las empresas se protejan mucho cuando licitan, presentan más caro, porque suponen de que no nos vamos a hacer cargo. Entonces, en el caso de vivienda hemos logrado un entendimiento con las empresas. En el caso urbano tenemos que construir una forma más automática, digámoslo así. Este es un problema central de este periodo, central, y explica buena parte de los resultados. Hay situaciones como pavimentos participativos que es más extraño. Aquí esto es muy diferente entre regiones. Hay regiones que tienen un precio, otras que tienen un precio distinto. Hay regiones donde las empresas están presentando parejitas al mismo nivel. Estamos preocupados de analizar eso, pavimento participativo. Es bastante extraño lo que ocurre ahí. Sí, Servio tiene facultades para reprogramar la obra, en todo caso, diputado. Así que
ahí no tenemos ese problema con Contraloría. Efectivamente, si tomamos la repartición, la gran mayoría de la inversión, más del 50%, se van a cuestiones de vialidad o movilidad, parte de los programas de vialidad y pagamentos participativos, como bien dijo el senador. La segunda esquema, yo creo que la diapositiva que viene es más clara. El segundo elemento también importante en cuanto a inversión tiene relación con espacios públicos y parques, o sea, todo lo que es construcción de espacios públicos justamente para el desarrollo de los espacios de las ciudades de los cuidados, que bien mencionó la subsecretaria, y tenemos otro tipo de inversiones más específicas en torno a proyectos urbanos integrales y planes urbanos estratégicos. Pasa a la siguiente, por favor. Y esto básicamente es que hemos tenido también algún desajuste entre la solicitud de identificaciones y los decretos. Y eso dice relación justamente con las dificultades que hemos enfrentado para asignar los contratos. Entonces, este ajuste de pocos millones, pero que no es similar al de otro año, dice relación justamente con esta nueva situación que estamos enfrentando para la elección de contratos varios. No sé si podéis complementar Sí, claro. Efectivamente, como plantea Vicente, aquí podemos ver la comparación con los últimos 3 años respecto a lo que es la solicitud de identificación al mes de julio y lo que está realmente decretado a la misma fecha. Si nos concentramos en el año 2022, efectivamente hay solicitudes a la baja en algunos proyectos, por lo que conversábamos recién, donde algunos proyectos están desplazando su ejecución para el año 2023, por ende están dejando espacio para lo que es el plan de emergencia habitacional. El cambio ahí es aproximadamente de 9.000 millones en esa línea. Preside el senador García. Bueno, y como había dicho efectivamente el ministro, esto también dice relación con algunas realidades particulares por región. Por ejemplo, hay regiones que tienen gastos sobre lo esperado, o sea, sobre el promedio, casos como por ejemplo de Arica, Parinacota, y otros casos que estamos más preocupados, por ejemplo el caso de Magallanes. Pero efectivamente hay que hacer también un seguimiento por línea. El gasto Julio, su título de la región metropolitana, que está en el promedio, ha tenido obras que están funcionando muy bien con la vialidad, pero otros casos que han tenido más problemas, por ejemplo el caso de pagamentos participativos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para terminar en el fondo y después quizás una discusión? Estamos primero efectivamente enfrentando la nueva situación con contratos con reajuste para contratar con unidad de fomento, una cuestión que antes este ministerio no hacía. En segundo lugar, y esos alineamientos formales están siendo trabajados internamente por parte del ministerio, también estamos haciendo un seguimiento detallado de la ejecución presupuestaria y durante este segundo trimestre y tercer trimestre hemos realizado permanentemente reuniones con todas las regiones para relevar y tratar de resolver los nudos que estamos enfrentando proyecto a proyecto. Y asimismo también estamos tratando de asincerar finalmente las programaciones financieras de manera tal de poder tener clara la película lo antes posible, antes del fin de año, y no solamente los decretos de cierre. También estamos mirando tempranamente, tratando de detectar algunos nudos en desviación de programaciones proyectadas al mes de diciembre con el objeto de ojalá poder disponibilizar recursos cuando esto fuese requerido. En mediano plazo también estamos haciendo un estudio de costos de partidas de obras urbanas, porque las obras urbanas tienen una materialidad específica y el fondo de la variabilidad que tiene que ser integrada en los próximos contratos requiere que nosotros realicemos estudios que estamos realizando, y a largo plazo creemos nosotros que tenemos que adaptar nuestra normativa y estamos trabajando en ello para enfrentar esta nueva situación que al parecer nos va a acompañar por algunos años en torno a precios crecientes en torno a los precios de construcción. Eso puedo informar. Listo. Ahí complementando y para cerrar ese ámbito, quería solo dar las proporciones respecto a lo que es el subtítulo 31. De lo que está conversando recién Vicente, si vemos el porcentaje respecto al presupuesto vigente actual, es un 20% del total de la inversión. Y si lo vemos con el gasto operacional, alcanza el 15%. Ya como para ver también las magnitudes, porque como veíamos antes, la mayoría de la inversión, de los recursos asociados al programa, al Ministerio están en los subsidios habitacionales. ¿Ya? Bueno, nos quedan un par de láminas respecto a cuál es la proyección, cómo vemos el cierre del año 2022. Efectivamente, el Ministerio considera que vamos a cerrar el año con casi 3.000 millones, 3 millones, que corresponde al 100,7% del presupuesto vigente a julio. Este es el comportamiento mensual que esperamos tener.
respecto a lo que resta del año, donde efectivamente, y al igual como años anteriores, aquí no es como algo que hay una curva, que el segundo semestre hay un mayor gasto, se concentra el gasto en el segundo semestre, que esperamos tener un gasto promedio de 320.000 millones. Si vemos esa misma lógica por los grandes subtítulos, que es lo que hablamos antes, efectivamente se distribuye de esta manera, donde el azul oscuro y el gris que vemos ahí responde al subtítulo 33, asociado a subsidios y plan de emergencia habitacional principalmente. Aquí también, efectivamente, en este gráfico podemos ver que en los meses de noviembre y diciembre crece la proyección asociada a lo que es adquisición de terrenos para el plan de emergencia habitacional, ¿ya? Que efectivamente no se veía en los otros meses, efectivamente se concentra a fin de año. Esta es la última lámina y un poco el comportamiento de los últimos 3 años respecto a lo que decía antes, que efectivamente se ve un crecimiento el segundo semestre en la concentración del gasto de la ejecución del Ministerio. Esa es la presentación, comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Mellado. Presidente, sí, con todo respeto y mucho cariño, ministro, llegar al 100.7% del presupuesto, yo creo que es bastante optimista. No sé si ustedes tienen distintos escenarios de sensibilización, porque si efectivamente no alcanzan a lograr ese mayores recursos para las obras, ¿cierto? No sé si la Contraloría les podrá aguantar algún fast track para poder hacer algo más rápido, porque, como decía el diputado Cifuentes, quedan 4 meses de ejecución, digamos. No sé si se podrá alcanzar el 100%. Por eso estamos hablando en cómo ayudar, para no después decir, ministro, mire, usted dijo tal cosa en tal fecha y no cumplió. Entonces yo prefiero saber si efectivamente hay sensibilización en el Ministerio diciendo, este es el peor escenario, vamos a llegar a un 55. Si se da esto otro, porque está bien. Para la pandemia, la guerra de Ucrania, todo confluye, digamos, con el mayor costo para las empresas. Si hubiera estado algo normal el país, quizás estarían arriba del 50% de gasto, porque es algo normal por los costos de las empresas. Entonces, yo no quisiera que la próxima vez que nos viéramos, ministro, yo le dijera, usted me dijo, bueno, si es que está aquí o si está en interior es otra historia, pero si está aquí, yo le voy a decir, mire, ministro, en tal fecha, a tal hora, usted dijo tal cosa. ¿Ya? Y no quiero que quede como mentiroso, pero sí quiero que hagan una sensibilización real y mostremos todas las cartas. Si nosotros sabemos lo que hay, en cada uno de los distritos nuestros sabemos lo que hay. Las empresas, tanto las que hacen vialidad como las que hacen aislamiento térmico, que ya no queda ni una, las que hacen tema de los subsidios, que los costos los están absorbiendo, están hasta los ojos. Entonces, sabemos lo que está pasando. No hagamos un baile de máscara, sino que hagamos un sinceramiento de las cosas. Eso, presidente. Bueno, esto de que no hay empresas de aislamiento térmico han aumentado, o sea, y lo están haciendo muy bien algunas de ellas. Y lo han incorporado todas las empresas. El aislamiento térmico lo están incorporando en general las empresas como parte de sus proyectos. No, pero mira, una cosa general. Para los que hemos estado en esta área, porque aquí está más bien el secretario y el prosecretario, pero los demás no tenían experiencia en esta área específicamente. Nosotros hemos tratado de transparentar los problemas también. O sea, no venimos a hacer una rendición de decir las cosas van bien y todo lo demás. No, queremos, justamente por lo que usted dice, diputado, en muchos casos necesitamos ponernos de acuerdo con el Parlamento para resolver algunos problemas. Podríamos entrar en lo más micro, porque todo esto tiene que ver no solo con lo macro, con lo micro. Estamos con hartos problemas, por ejemplo, para que nos entreguen la respuesta a los IMIF. O sea, tenemos 71 proyectos, aquí no hemos entrado en los detalles de eso, pero tenemos 71 proyectos paralizados porque no nos entregan la respuesta de parte del Ministerio de Transporte, porque hay una cuestión en la metodología. Y sin esa respuesta no podemos iniciar las obras. O sea, el problema es tremendo. Y esto no es solo para el sector público, el sector privado también tiene el mismo dificultad. Y así como eso, los RS, por ejemplo, hay una tradición que los RS son proyecto a proyecto, no podemos integrar todas las obras en un sector en un solo RS, lo que es absurdo en el caso de Campamento, es algo absurdo, porque las obras son integradas. Y así podemos hacer un largo listado, o sea, que en este momento las empresas eléctricas se estén demorando 6 meses en ir a hacer la conexión
porque eso es lo que se demora, estando todo terminado en la conexión. La verdad que es absurdo, y hemos estado ahí viendo con el Ministerio de Energía y con las empresas. En el caso de los sanitarios te podría decir también ejemplos de esa naturaleza. Las DOM usted conoce la situación, que es bien diferente de una. Nosotros vamos a presentar un proyecto, presidente, un proyecto misceláneo, nada más que va a resolver, por lo menos en el periodo del plan de emergencia, un fast track para estas cosas, un fast track en cada una de estas cosas. O sea, son cosas muy concretas. En el caso, por ejemplo, del IMIB, le estamos pidiendo de que una vez presentado el proyecto se puede iniciar la obra, no al final, ya hay todo aprobado. Además, algunos criterios para poner, porque en un proyecto pequeño de repente nos exigen a 3 cuadras poner un semáforo, lo que no es consistente. Y esto tiene que ver con una manera de entender la facultad, en este caso la Dirección de Tránsito Municipal, eso ni siquiera es de nivel regional. Entonces yo quería decirle, hemos sido lo más transparentes. Además, por la misma experiencia, no queremos ocultar los problemas, al contrario, queremos que se vean los problemas justamente porque queremos compartir la necesidad de encontrar soluciones. La inflación para nosotros es un aprendizaje de cómo se trabaja en un contexto de inflación con proyectos, porque esto es nuevo, y esto no solo para nosotros, para las empresas también es algo nuevo. A las empresas les ha costado planificar su flujo y todo. En lo macro, yo esperamos que los 4 meses que quedan de este año, 4 o 5 meses, no haya grandes cambios macro. Yo sé que el problema es principalmente para el próximo año, en el caso de una recesión mundial, que es el riesgo que hay, ¿cómo lo vamos a hacer? Es altamente probable que ante un escenario de ese tipo para el próximo año que el Ejecutivo tenga un comportamiento anticíclico, lo más probable. Y eso normalmente favorece a vivienda, más inversión en vivienda, en caso que así fuese. Pero eso no estamos en este momento. Respecto a este año, nosotros creemos que con el escenario que se prevé podemos cumplir estas metas como aquí se plantea. La verdad que no queremos engañar a nadie, si está claro que aquí la inversión en terreno va a ser muy importante para llegar a esa meta. Y por eso, ¿por qué tenemos a fin de año? Porque empezamos los procesos de armar los expedientes, de seleccionar los proyectos. Es lento eso, no se pueden cometer errores, no queremos cometer ningún error de ninguna naturaleza de comprar un terreno que no tiene factibilidades, por ejemplo, necesitamos todas las factibilidades. No queremos comprar terrenos que realmente no sean aptos para los proyectos, entonces requiere un proceso lento de selección, y en eso hay un equipo, una secretaría dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano en este momento, pero está todo el Ministerio detrás de eso para tener una buena selección. El 107 que se plantea acá tiene bastante que ver con eso. El resto de los proyectos tienen un desarrollo, las estadísticas diría que son incluso conservadoras, o sea, incluso podríamos ir más allá. Ella tenía una estimación de que podía ser mayor, incluso. Pero somos más conservadores y creemos que podemos llegar al 100% y un poco por encima de eso. Si no lo cumplimos, usted me va a decir, no lo cumplimos, y efectivamente yo le quiero decir que como todas estas proyecciones tienen un riesgo de incertidumbre, pero creemos que tiene la menor incertidumbre del caso. Y repito, presidente, nosotros hemos tratado de mostrar los datos de una manera que normalmente no era la manera de presentarlos, tratando de poner lo más transparentemente los problemas. Podríamos detenernos solo en la Araucanía. Los problemas en la Araucanía, porque no hemos hablado aquí que producto de una situación de conflicto hay zonas completas que no pueden intervenir las empresas porque no pueden ni siquiera instalar obras. ¿Para qué hablar de Arauco en el caso del Biobío? O sea, en Biobío buena parte de las obras de Arauco, no todas, pero una parte de las obras no se pueden ejecutar por otros factores. Entonces no hemos entrado en el desagregado de esto, pero nosotros estamos buscando alternativas para esos distintos problemas, y todas las sugerencias y propuestas a partir de las situaciones específicas son bienvenidas en el Ministerio. Nosotros hemos visto también la planificación más global, se lo hemos dicho al diputado. En el caso de Coquimbo se da una cuestión bien paradojal que es un ejemplo de cosas que hay que replantearse. Coquimbo tiene una situación en que todo el debate en viviendas tiende a referirse a Coquimbo, La Serena y Ovalle. O sea, como que ese fuera el único problema. Cuando en Coquimbo hay 2.450 localidades pequeñas, necesitamos replantear la política de tal forma de tener algún tipo de respuesta a las pequeñas localidades, porque eso permite que la gente no se tenga que venir a las grandes ciudades y se mantengan otras. Entonces, cuestiones de ese tipo, nosotros, esto lo hemos conversado con el diputado, es bien importante como estar permanentemente revisando y complementando, y hoy día tenemos 10 líneas, a lo mejor mañana vamos a tener 11 o 12. No hemos hablado de campamentos también, que es un problema muy complejo. Nosotros nos comprometemos en los campamentos de los alrededor de 1.500, sumando todas las cifras, 400 llegar a consolidarlo en el lugar donde están, un poquito menos 400. Esperamos poder lograrlo. En Manuel Busto llevamos no sé cuántos años, hemos gastado no sé cuánto, muchísima plata y no logramos consolidarlo, entonces estamos en una estrategia diferente para hacerlo. Y es bien difícil coordinar al sector público, el sector público con las organizaciones sociales, y creemos que es clave que esto lo encabece el municipio, porque eso es lo que permite darle una cierta continuidad. En los que no son
de erradicación y de solución, nuestro objetivo no es soluciones, no tenemos capacidad de solución para todo. Ahí el tema es fundamentalmente habitabilidad básica, que haya agua y haya ciertas condiciones de vida. Y en que los que están en zona de riesgo estamos tratando de estimular campamentos de tránsito que se formaron en la historia en la época Lezán y en distintas etapas se formaron. Y acá porque hay personas corriendo mucho riesgo. Si ustedes vieran la situación de Lampa, en ese cerro hacia arriba, las condiciones de condiciones de riesgo, a la orilla de San Juan de la Guada, en la Florida, gente que está corriendo riesgo y por lo tanto ocurrió también en los lagos, que hubo que trasladarlo. O sea, no se trasladó ahí. Quedó pendiente un subsidio de arriendo, que es una solución mala también, pero ahí hubo que trasladarlo porque estaba cayendo un cerro. Una manera de decir que había un aluvión. Entonces, quiero responderle, señores diputados y señores senadores, que estamos tratando de hacerlo más transparente, tratando de enfrentar los temas y cualquier cosa que nos quieran sugerir estamos muy abiertos a conversarlo. Muchas gracias, señor ministro. Quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta que hacer. Primero el senador García, después el diputado Mellado. Más que una pregunta, decir que yo escucho al ministro Monte y creo que hace un buen resumen de las dificultades prácticas que hay. Por ejemplo, del famoso estudio de impacto vial, que es una exigencia que nosotros agregamos a través de una ley y nunca nos imaginamos los inconvenientes que iba a significar. Nosotros en Labranza hemos tenido conjuntos habitacionales de más de 500 viviendas que, estando construidas, los pobladores no podían acceder a ellas. Se recurrió a la Contraloría. La Contraloría estuvo mucho tiempo analizando porque se pensaba que ellos podían dar una solución, finalmente no la dieron. Volvió, por lo tanto, el tema al Ministerio. Al final han estado las autoridades regionales de vivienda, tanto la Ceremi como el director regional subrogante del Servio, llegando a acuerdos con la dirección de obras para poder recibir ese conjunto habitacional y que los pobladores puedan ocupar sus casas, porque entre otras razones además tienen temor de que vengan otros grupos desde fuera y se las tomen. Bueno, afortunadamente se ha ido solucionando, pero básicamente con buena disposición, con buena voluntad. Entonces, yo me alegro, ministro, de escucharlo. Esperamos esa ley miscelánea, porque todos esos nudos tenemos que irlos limpiando. Hay que resolver esos temas de tal manera de agilizar el proceso. Y tener muy presente de que a veces nosotros mismos con la legislación, sin darnos cuenta de lo que ello va a significar. Yo no sé cómo surgió eso del estudio de impacto vial. Parecía razonable seguramente en su momento, porque probablemente a lo mejor hay algunos conjuntos habitacionales que no tienen acceso, me imagino yo. O sea, no es que sea una locura, pero nunca nos imaginamos el problema que iba a traer. Entiendo que también hay un problema con otra normativa nueva que tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones, con las empresas de Internet que tienen que tener un sistema para conectarse, en fin. Pero necesitamos solucionar eso y si la solución es la ley, hay que hacerlo. Muchas gracias, presidente. Diputado Mellado. ¿Eso eran los senadores de ese tiempo que hicieron esa ley? ¿Perdón? Ministro, me quedo con podemos cumplir las metas, lo dejé entre comillas. Sobre la ley miscelánea, usted sabe que vamos a tratar de ayudarlo en la medida de lo posible y sabe cómo se maneja el Congreso, así que para poder hacer la urgencia del Ejecutivo y la conversación con los jefes de banca para sacarlo rápido. Pero, presidente, si por su intermedio nos pudieran enviar, me interesa mucho saber cuántos beneficios se han asignado en 2022 asociados al DS49 y cuántas nuevas obras se han iniciado a lo largo del país con cargo a ese mismo programa. ¿Cuántos proyectos de DS49 han sido objeto de incrementos de subsidio? ¿No? Porque, no sé, hay 8.200, decía el informe que leímos, que nos mandó la Secretaría ayer, ¿no? 8.214 viviendas que no habían podido iniciar su construcción en el mes de mayo del 2022. Entonces, ¿cuántos proyectos han sido incrementos? En el caso del DS19,
¿cuántos proyectos han presentado su renuncia durante este año? Desde que se cerró el plazo para acogerse a las nuevas condiciones. También aparecía en el informe, digamos. ¿Cuántas boletas de garantía se han cobrado por esta renuncia? Que es lo que le pregunté, porque obviamente si renuncia es que no quiere hacerlo más. No es culpa del ministerio, digamos. No quiere hacerlo más y se fue. ¿Sí? ¿Cuántas boletas de garantía han cobrado? Y por último, ¿cuántas empresas ligadas a la construcción de viviendas con subsidio del Estado se han acogido a quiebra? Eso para mí me preocupa muchísimo porque quiero ver cómo impactan estas quiebras en las 124.000 viviendas que se asumen que están en construcción, pero a lo mejor con la quiebra ya esas 124.000 no van a estar en construcción. Eso, presidente, no es necesario que me contesten ahora, si puede ser después con un oficio, ministro. Gracias. No, si no le podemos contestar. Sí, ministro, adelante, por favor. No, solamente antes de resumir las distintas solicitudes, decir de que el sistema de alta dirección pública, en el caso del Ministerio de la Vivienda, tiene serios problemas, porque nosotros probablemente vamos a completar los directores, los serbios, casi a mediados del próximo año, o sea, 1 año y medio, o casi un poco más de 1 año de gobierno, recién los vamos a tener la alta dirección pública, porque quedaron vacantes, porque son personas, mantuvimos los que pudimos mantener, los que tenían mejores condiciones, mejor trayectoria, más consenso. Quería decir eso, porque ese es un tema que también tenemos que revisar hacia el futuro. La pata ejecutiva, el arma ejecutiva del Ministerio son los serbios. El Ceremi planifica, piensa, pero el ejecutivo, y eso tenemos una dificultad. En algunas regiones eso está funcionando bien con los subrogantes, en otras no. Bueno, eso. Respecto a la solicitud, yo entiendo de que nos han solicitado primero información sobre las empresas quebradas, ¿no es cierto? Hace un rato se solicitó, lo registramos. En segundo lugar, un listado de la obra urbana desagregada por región. Y en tercer lugar, toda la solicitud del diputado Mellado en términos de un desagregado a nivel del DS49, estoy entendiendo, en el conjunto de proyectos que se han iniciado, los proyectos que han tenido apoyo adicional, los proyectos que se han retirado las empresas, no han querido seguir, en fin, un desagregado de la situación de los DS49. Y registramos eso, a lo mejor nos van a mandar un oficio también, porque la Secretaría de esta comisión es muy ejecutiva. Entiendo y que con es eso le eso. contestamos toda la comisión. Entiendo que es eso, señor ministro, y creo que quiero agradecerle realmente sobre todo la disposición y la transparencia con que se han planteado todos los temas y esperamos que cuando ya revisemos el presupuesto se hayan cumplido las predicciones que sí. están ahí. Nosotros también esperamos. Así es. Todos esperamos, todos lo esperamos. Y estamos haciendo lo imposible para que eso ocurra y cada día es un tremendo esfuerzo. Coordinar el Estado es una de las cosas más difíciles que hay. Muchas gracias, señor ministro. Perdón, antes de retirarnos, hemos conversado la idea de invitar ya en la parte cuando llegue el Ministerio del Interior, mejor que está todo el tema ahí, a los gobernadores regionales. Ahora, nosotros generalmente invitamos a los gobernadores regionales, los invitamos a la discusión de presupuesto. La pregunta es si ahora invitamos a la asociación y que él venga con que nuestro interlocutor sea el presidente de la asociación, que creo que es Vallespín, ¿no? ¿Sí? Que venga con lo que quiere, pero toda nuestra interlocución va a ser fundamentalmente con él para ver cuáles son las dificultades que están enfrentando nuestras regiones para ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de otros fondos. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo nuevamente al señor ministro y su equipo, ella se levanta. Muchas gracias a la comisión.